Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en unos nuevos diálogos online, que ya sabéis que son estas charlas que mantenemos desde hace años ya con autores asociados que están asociados con nuestra asociación, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, o que no lo están, pero tienen algún vínculo con Cataluña, normalmente por ser nativos o residentes aquí. Ya sabéis que la C, que defiende los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua en la que se expresen, y que este acto, aunque está organizado por nosotros, está patrocinado por Cedro. Y hoy damos la bienvenida a Mar García Puig. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. No vamos a hablar de sus novedades, de su novedad editorial, digo sus porque sale en catalán y en castellano a la vez. Vamos a hablar de otro tema, pero el motivo por el que queremos hablar con ella es precisamente porque ha publicado estos libros ahora, que son en castellano Esta cosa de tinieblas, en la editorial Debate, en la colección En Debate, y en catalán en La Magrana, Això tan tanabros, el mismo libro, Això tan tanabros, en catalán. Saben los dos, acaban de salir los dos ahora recientes, calentitos del horno. Es bueno, un pequeño ensayo en el que explica un poco el cuerpo de la mujer o la mujer a través de las metáforas y bueno, es un ensayo muy breves que podéis acercaros a la librería para ver si os interesa, que seguro que sí. Pero nosotros ya sabéis que aquí de vez en cuando hacemos entrevistas raras y hoy venimos a preguntarle a Mar por los orígenes de su vocación literaria. Queremos saber por qué se hizo escritora, digamos, en qué momento de su vida, de su infancia, de su juventud o de su edad adulta incluso, porque aquí hay edades para todo, decidió convertirse en escritora si es que hay un momento epifánico concreto, si es una cosa que va sucediendo a lo largo del tiempo, también nos interesa saberlo, y que casi que sería la primera pregunta. ¿Hay un momento concreto en el que tú decides ser escritora o es una cosa que siempre has llevado encima o es una cosa que empieza a surgir poco a poco? ¿Cómo va esto? Pues yo creo que en mi caso, yo soy una escritora, podríamos decir tardía, ¿no? Porque este es mi segundo libro, el primer libro lo publiqué pues con 44, 45 años, ¿no? Y yo creo que en mi biografía hay como dos momentos literarios. Uno que me despierta mi vocación de lectora y luego editora, porque yo he sido editora toda mi vida, ¿no? ¿Mm? Que está relacionado con mi infancia, y luego hay otro que ya me despierta esa vocación de escritora, que ya es en la edad adulta, ¿no? Yo en mi infancia, precisamente este libro, ¿no? Que como has dicho tú, hay un eje en el libro que es la metáfora y la idea de cómo la metáfora está en todas partes y en consecuencia cómo la literatura está en todas partes. Yo se lo dedico a mi padre, porque mi padre que ya murió, mi padre era de Soria, que es una ciudad Vale. muy literaria, Sí. y mi padre, durante mi primera infancia, pues, fue un padre un poco ausente, ¿no? Y yo siempre creo que intenté como, llenar esa ausencia a través de ese espacio que era para mí mítico, que era Soria, ¿no? Y eso me llevó, pues, a las leyendas de Bécquer, ¿no? Que hay muchísimas que pasan en Soria, ¿no? Y a tener yo también como mis espacios míticos, ¿no? La Laguna Negra o el Rayo de Luna, que sucede en toda la ribera del Duero, ¿no? Que era un espacio que yo no había habitado, pero era el espacio de mi padre, ¿no? Luego Machado, ¿no? Es como una ciudad muy literaria y yo creo que la literatura fue como mi forma de acercarme a mi padre, que era muy lector también, ¿no? Pero Y era muy lector, él profesionalmente, ¿a qué se dedicaba? no, él Ah, que era era- él era abogado laboralista. Vale. Pero sí que era muy lector y de hecho también por eso este libro se lo dedico a él, porque creo que el intento este, ¿no? De buscar su figura cuando estuvo más ausente, me llevó, pues a descubrir los espacios míticos literarios, que aunque Soria exista, para mí era un espacio mítico, ¿no? Claro, claro, claro. Y luego cuando ya estuvo más presente en mi vida, pues yo recuerdo, por ejemplo, a mi padre fue la primera persona que me regaló un libro de Vilamatas, ¿no? Mi padre compraba siempre en la librería Documenta, porque trabajaba en el Ayuntamiento de Barcelona, y cuando Documenta estaba justo al lado de Sant Sí. Jaume, Sí. y mi padre me descubrió como autores que luego para mí han sido fundamentales, ¿no? ¿Pero a qué edad pudo ocurrir eso de Viramatas? Pues yo ¿O no sé qué? debía,
pues a lo mejor 17 años, Vale. algo así. Y siempre, pues eso, ¿no? Era quien me nutría de libros, ¿no? Cuando ya estuvo como más presente. Y yo creo que mi experiencia literaria y mi vocación como lectora y editora en un principio estuvo muy vinculado a la figura de mi padre y de la familia paterna, que siempre fue un poco misteriosa para mí, ¿no? Y que de hecho, además, no hace mucho le contaba, ¿no? Tiene una historia, pues, ¿no? Que incluso hay algunos misterios al respecto y tal, y se lo contaba a una amiga que es editora y la historia de mi padre me decía, parece un premio Planeta esta historia que me estás contando, ¿no? De secretos, Secretos familiares, ¿no? de secretos familiares, etcétera, Una ¿no? mujer investiga su pasado soriano y descubre un gran secreto en la familia, claro. Sí. Y luego lo que es más escritora, porque como digo, yo he sido toda la vida editora, lectora, estudié filología, ¿no? O sea, siempre he estado los libros han sido mi vida, pero desde el otro lado, ¿no? Y yo lo vinculo mucho con la experiencia de la locura, en mi caso, ¿no? Em, el, yo siempre con la experiencia de la locura y con la experiencia del archivo, ¿no? Porque yo cuando ya con 30 y pico tengo una serie de crisis de ansiedad muy fuertes y como los libros son mi recurso en la vida, ¿no? Yo intento investigar qué me está pasando a través de los libros, ¿no? Y eso me lleva a los archivos, ¿no? Y me lleva a descubrir los archivos de la locura, ¿no? Que están siguen siendo las voces de las personas locas, dijéramos, ¿no? Siguen estando como muchas de ellas en archivos que no han visto la luz, ¿no? Y yo voy descubriendo todo esto y, y me apetece recuperar eso, ¿no? Recuperar esas, no recuperar, porque esas voces están ahí, ¿no? Pero sí de algún modo también, en un ejercicio un poco de editora, yo creo, ¿no? Todo eso que he ido descubriendo y que me ha acompañado a mí en mi proceso de ansiedad y de buscar un poco y profundizar en mi propia ansiedad, he ido descubriendo experiencias paralelas a las mías, algunas, otras muy diferentes, pero que me parecen extremadamente literarias. Y, y quiero darles una salida y entonces me sale esta vocación de recrear yo esas historias que he ido encontrando en esos archivos, ¿no? Pero tú, porque, o sea, sucede muchas veces que ciertas profesiones, la gente llega a esas profesiones porque son un camino hacia otras, ¿no? Hay muchos periodistas que son periodistas porque es el tiempo de espera hasta conseguir ser escritores, lo hacen de periodista y podría dar la impresión de que una editora que acaba escribiendo libros también elegía la profesión de editora para estar cerca de las editoriales en su camino hacia la literatura. ¿O no es tu caso? Tú tienes una vocación real de editora desde pequeña. Bueno, yo tengo una vocación de trabajar con libros, ¿no? Y la forma que encontré que me parecía más, ¿no? Yo estudié filología, luego hice un doctorado en lingüística y la forma... Pero cuando estudias filología y te pregunta alguien al principio de carrera, ¿qué crees que harás cuando acabes? ¿Tú dices editora? Bueno, trabajar en editoriales, ¿no? Era la Vale. forma, ¿no? Y todavía no sabía bien cómo funcionaba el mundo del libro, ¿no? Pero lo que yo quería era estar cerca de los libros y sobre todo trabajar con el lenguaje. A mí, bueno, yo estudié filología por la parte literaria, pero también por la parte lingüística, ¿no? Que es lo que después hice el doctorado en temas vinculados con filosofía del lenguaje, porque, o sea, para mí el lenguaje, ¿no? Y el trabajo artesanal del lenguaje era algo que me apasionaba mucho, pero nunca me había planteado ser escritora porque nunca había sentido que yo tuviera mucho que decir, ¿no? Y realmente ese momento un poco epifánico fue cuando de repente dije, creo que ahora sí que tengo algo que decir, ¿no? Y creo que A raíz de tu propia enfermedad mental, digamos, ¿no? sí, y de recuperar todos estos archivos, todas estas historias, ¿no? Y de querer mostrar cómo se intrincaban con mi propia historia y no darles una significación, porque ya la tenían esas historias, ¿no? Pero en el fondo, ¿no? Estaban como un poco ocultas o era difícil llegar a ellas, ¿no? Pero estos archivos, estas voces, para quienes no hayan leído nada tuyo, explícanos un poco, o sea, esos archivos, ¿de qué estamos hablando? ¿De los archivos del Hospital San Pau o sea, de dónde? ¿O de San Boi? ¿De dónde son esos archivos? Estas Bueno, voces.
yo en mi primer libro, que se titula La historia de los Sí, sí. vertebrados, parte de una Sí, experiencia personal, que es que yo me convertí en madre de mellizos y tuve sí. una crisis de ansiedad muy fuerte, con delirios hipocondríacos, tal. Y lo que te decía, ¿no? Cuando tenía cierta lucidez, pues recurría a los libros y investigaba sobre qué me estaba pasando, ¿no? Sí, sí. Y con esto, ¿no? Maravilloso, que un libro te lleva a otro y a otro libro y a otro libro y una nota al pie te lleva, hay un hospital en no sé dónde. A mí hay una época que me apasiona por todo lo que tiene de constitutivo, yo también, o sea, mi trabajo de editora ha ido siempre muy paralelo a mi activismo feminista, ¿no? Y hay una época muy constitutiva de lo que ha sido el estereotipo de la mujer, ¿no? Que se nos ha legado, que es la época victoriana, ¿no? El siglo XIX a mí siempre me ha apasionado. Y cuando empiezo con esta especie de, no investigación, porque al principio era una cosa como muy visceral, intuitiva, de leer cosas sobre la ansiedad postparto, etcétera. Pero cuando empiezo con esta investigación, tengo un momento muy eureka, ¿no? Que es descubrir que en la era victoriana hubo una especie de pandemia de mujeres que enloquecían después de dar a luz, ¿no? Y allí es cuando decido pues, investigar más qué le pasaba a estas mujeres en el siglo XIX, ¿no? Luego, ¿no? También es una época que literariamente me interesaba mucho, etcétera. Y entonces empiezo a investigar efectivamente en hospitales. Los historiales psiquiátricos están muchísimo más sistematizados en Francia, en Ya. Inglaterra, tienen como una cultura muchísimo más de sistematización de archivos digital y tal. Y como además estaba como investigando en la época victoriana, pues me metí de lleno en los archivos de los hospitales psiquiátricos británicos. Vale, pero entonces podemos decir que eso que tú has llamado el momento eureka sería el momento epifánico en el que tú empiezas a ver que quieres escribir, o es posterior, el momento eureka es solo el descubrimiento de eso, de aquello. O sea, tú eres el caso muy raro en realidad de autora realmente tardía, pero no tardía porque tarda en ponerse a escribir, sino porque tarda en descubrir que quiere escribir. Es una rareza, eso sois pocos. Bueno, yo a lo mejor sí que quería escribir, pero realmente sentía que no tenía nada que decir, ¿no? O sea, no me iba a forzar a escribir si no me brotaba, ¿no? Aparte trabajando con autores y autoras que he trabajado de calidades extraordinarias, ¿no? Había allí como una comparación que era imposible, ¿no? Pero sí que cuando tengo mi propia crisis de ansiedad, cuando los libros se convierten como en una especie de obsesión y este tema me obsesiona de tal forma que voy acumulando una cantidad de material, ¿no? Una cantidad de historias de personas anónimas, ¿no? Hay un momento que me parece muy interesante, que hay un historiador de la locura que se llama Roy Porter, que leo varios libros suyos y dice que la historia de la locura ha sido siempre la historia que han escrito los psiquiatras y nunca los locos, ¿no? Mm, mm. Y todo eso me lleva de repente como a obsesionarme, ¿no? Con las voces de las personas locas y realmente me doy cuenta de que tengo algo que decir, pero un poco más a través de estas voces, ¿no? Pero dime, perdona, perdona. No, no, no. Pero en este caso, muerto el perro, no muerta la rabia, porque escribes el libro que te obsesiona, pero ahora ya sigues como escritora. Sí, y es muy curioso porque yo también tenía yo no me considero escritora cuando a veces me presentan como escritora, ¿no? Digo, "No, yo escritora no, escritor tú, que tienes como muchos libros detrás, y, ¿no? Y yo a mí me queda como, me siento como, me queda un poco grande porque yo de hecho tengo un libro y ahora he sacado ese ensayo breve, ¿no? Pero sí que es verdad que yo tenía mucho miedo a ponerme a escribir porque muy, podía ser que no me saliera y que simplemente no se me diera bien esto de escribir, ¿no? Que puede ser, ¿no? Sí, sí, claro. Pero en cuanto me puse, me gustó mucho. O sea, descubrí ahí y yo y descubrí, yo creo que sí que descubrí algo un poco, una vocación tardía o lo que sea, pero, pero dije yo esto lo quiero seguir haciendo, ¿no? Y aparte, se me abrieron como temas, ¿no? Yo sí, siempre he sido una persona muy obsesiva y justo leía
en estas citas que corren por Instagram leía una de Susan Sontag que hablaba de las personas obsesivas, ¿no? Y de cómo las cosas que... Entonces yo soy muy obsesiva, por ejemplo, el ensayo este corto nace de una obsesión que he tenido toda mi vida sobre la metáfora, ¿no? Desde cuando estudié lingüística y todo esto. Entonces de repente descubrí eso ya escribiendo, ¿no? Escribiendo la historia de los vertebrados, que me gustaba y que quería seguir haciéndolo. Y que como tengo obsesiones para, para llenar muchos libros. Claro, pero antes cuando tenías esas obsesiones de joven, porque aunque tú tuviste el crack, digamos, con esa crisis mental que tuviste, las obsesiones ya te vienen de antes, eso, las Sí. obsesiones están desde el origen normalmente, ¿no? Entonces tú cuando antes tenías una obsesión, simplemente, pues bueno, tengo una obsesión, pero en ningún momento se te ocurría la posibilidad de convertir eso en un libro. O sea, no, hasta que no hubo esto, o sea, no Mm, tienes cuentos de cuando eras jovencita en el cajón, no tienes cosas de esas. Tengo algún poema de cuando de adolescente me dejó algún novio, pero una cosa terrible, ¿sabes? O sea, no, sin pensarlo, un poco de pura desesperación, pero creo que esto es algo como muy, muy Muy habitual, compartido. pero no sistemático, o sea, no No, hacías poemas sistemáticamente, nada de no, nada. Y entonces no, te no. viene la vocación a la edad que serían 30 y... Pues 30, yo creo que me puse a escribir el libro con 40, 42. Y ahora, desde la perspectiva de ahora, cuando piensas en el trabajo de editora, porque claro, antes has dicho una cosa de que cuando tú eras editora corregías a grandes autores y esto hace pensar un poco en el complejo del malogrado de Thomas Bernhard, digamos, ¿no? Que le pasa a muchos periodistas también, que de tanto entrevistar a grandes escritores no se lanzan a escribir su propia novela porque les parece que al lado de esos monstruos, digamos, de la literatura nunca van a hacer nada serio. Y un poco se puede decir que, no sé si se puede decir que a ti te pasaba eso, o no porque no pensabas en escribir realmente. No pensaba en escribir, pero cuando sí que decidí escribir la historia de los vertebrados, a mí había una cosa que me daba mucho miedo, porque si tú eres médico, eres lo que Sí, sí. sea, ¿no? Y escribes un libro y el libro, pues no es un buen libro o no es un libro, ¿no? No pasa Bien nada. resuelto, bueno, pues nada. Pero claro, yo se supone, porque yo sigo trabajando de Claro, editora, ¿no? claro. Yo se supone que tengo que tener un criterio, ¿no? Porque a eso me dedico, ¿no? Y tengo que ayudar a los autores. Es verdad que es una situación muy complicada, lo entiendo, ¿eh? O sea, como crítico literario también entiendo ese miedo a decir, claro, si ahora haces algo malo, la gente va a decir, este tío o esta tía que dice. Claro, claro. O sea, si rechazas una novela de un autor, va a pensar que es porque no tienes criterios y tu novela ha sido mala. Claro, entonces, bueno, que puede ser que una no tenga criterio sobre su propia obra y sí sobre la otra, ¿no? Pero bueno, todo se convierte en más complejo, ¿no? Y yo incluso escribiendo, pues ya pensaba como los peros, ¿no? Que, bueno, hemos leído mucha crítica literaria, hemos puesto muchos peros a muchos libros, ¿no? Como editora, como crítico. Y entonces yo ya me veía los peros, ¿no? Ya me los ponía yo misma, no no necesitaba que me los pusiera nadie. Pero al final también yo creo que como tenía tantas ganas de hacerlo y estaba tan convencida que sí que tenía algo que decir, ¿no? Que no creo que la literatura sea que tengas algo que decir, pero sí, o sea, que es más complejo todo, ¿no? Pero sí que en ese momento hubo un punto de inconsciencia de decir, bueno, yo lo hago, ¿no? Porque siento que quiero hacerlo. Y luego cuando entregaste la novela y tuviste la conversación con la editorial, porque en realidad tú no estás publicando en la editorial donde trabajabas antes, digamos, entonces que podría haber sido como más complicado todavía acudir a tu misma editorial, pero la conversación luego que tuviste con los editores o tal, luego viste que todo era mucho más sencillo, o no sé, o sea, ¿cómo te sentiste cuando estabas en el otro lado, cuando un editor te estaba diciendo a ti cosas, digamos, ¿no? ¿Cómo te sentías? Pues yo creo, mis editores te lo sabrán decir mejor, pero yo creo que soy una autora en ese sentido bastante fácil, porque como he estado, primero tenía muy claro que no quería pasarme al otro lado, ¿no? Que eso es algo que Ah, bueno, puedes claro, claro, hacer, ¿no? claro, claro, claro. Y luego, como he sido editora, confío mucho en los editores. Y aparte yo, además, publiqué con editores editoras que conocía su trabajo y que me fiaba mucho de su criterio, ¿no? Entonces, mm, los cambios que me propusieron, ¿no? Desde lo que es el texto,
la verdad es que fluyó mucho porque los cambios me parecieron muy acertados, lo que me proponían a lo mejor de retrabajar, lo que no se entendía, pues la verdad es que fluyó mucho, aunque es verdad que también por haber sido editora, también cuando traduzco también, ¿no? Soy como, entrego todo como muy bien, muy pensado, muy tal, ¿no? Porque quieras o no, hago un poco las dos cosas, aunque yo no puedo editar mi propio libro, ¿no? Esto está clarísimo. Y luego respecto cubierta, o sea, es como en vuestras manos, ¿no? En ese sentido, tenía como muy claro que no podía hacer el ejercicio de pasar al otro lado. Y Oye, déjame, realmente, perdona, creo que la figura del editor es importantísima, ¿no? Y eso lo tenía muy claro. Y también con este ensayo breve la cosa ha fluido muchísimo desde el principio. no sé si podemos meter aquí también una posible llamada con el tema de la política o no. ¿Con la política no hay una llamada de este carácter o cómo es la llamada de la política? ¿Cómo fue? Si está vinculada Sí. con la literaria. Bueno, o sea, porque tú tienes como tres llamadas, ¿no? La llamada de editora, la llamada política y la llamada escritora, y un poco por este orden, además, ¿no? Entonces, como ya nos has explicado un poco la llamada escritora, la llamada tal, me preguntaba si con la llamada política había también algún momento epifánico o era simplemente dejarse llevar, no lo sé. Hay mucho de dejarse llevar y de inconsciencia, y creo que el hecho de que la política te expone de esa forma, yo ya pensé, ya es que, ¿qué más da? O sea, si, ¿no? Ya llega un punto en que dices, bueno, si ahora escribo un libro y tiene unas críticas terribles y, bueno, pues, ¿no? Cuando ya estás como en una inercia donde Ya. ya Te han dicho, te han dicho tantas cosas que ya eso, ya, claro. sí. Quizá lo que más me, me, me cuesta es aplicarme cosas que como editora yo le he dicho a mis autores, ¿no? O sea, yo soy tremendamente insegura, ¿no? Y yo a mis autores les he dicho muchas veces, ¿no? Y bueno, lo sabes y quien nos vea lo sabrá, ¿no? Que el mundo del libro y lo que es el mercado, ¿no? Porque muchas veces no van juntos literatura y mercado, que muchas veces hay algo muy caprichoso que ni los editores, ni los libreros, ni nadie sabemos. Yo he visto grandísimos libros, ¿no? Que han quedado enterrados por la ola de novedades. Todo esto que yo, ¿no? He repetido tantas veces y he visto, cuando me lo he tenido que aplicar a mí misma, que la cosa no funciona. Ya, ya. Oye, déjame volver a esta idea del padre de Soria, el padre ausente, y esa especie de llamada de la literatura a través del deseo de acercarse al padre a través de su territorio, ¿no? Porque, claro, imagino que ahí sería en el colegio donde tú ibas descubriendo pues a Machado y a Beckett y a esas cosas, ¿no? Sería en el colegio donde tú de golpe Soria te aparecía en la clase de literatura, te aparecía con más frecuencia que la de matemáticas, lógicamente, digamos, en parte, ¿no? O cómo es ese lento descubrimiento y qué inmersión haces tú en esos autores, porque imagino que tú leerías a Machado con más énfasis que el resto de alumnos que a lo mejor les importaba un bledo Machado, ¿no? Digamos, simplemente. Sí, también a través de los libros que habían en mi casa de mi padre y de mi abuela. A mi padre yo lo veía, o sea, no era un padre presente en el sentido, ¿no? Pero sí que lo veía de vez en cuando y sí que me contaba cosas, ¿no? Y sí, yo recuerdo que ahora hace tiempo que no, pero yo me sabía de memoria los típicos poemas de Soria, ¿no? De Machado, el de Gerardo Diego, el de Río Duero, ¿no? Nadie acompañarte baja. Luego me fascinaban mucho y pienso que siguen siendo muy fascinantes las leyendas de Becker, ¿no? Y aparte tienen como un desarrollo espacial muy interesante, ¿no? Porque hay toda la Ribera del Duero, la Laguna Negra, el convento, San Saturio, todo eso se ve en las leyendas, ¿no? Finalmente fui a Soria con mi padre. Ya de mayores, y por ejemplo, una cosa que tengo grabada es que me enseñó en la Ribera del Duero, ¿no? Todo el camino que hace el rayo de luna, ¿no? Que es esa leyenda que luego las revisitas en temas de género, es una leyenda que es bastante bestia, ¿no? Porque es este caballero, ¿no? Que persigue a una dama que se escapa de él, ¿no? Y él sigue y sigue y la persigue y la persigue y la persigue, ¿no?
y dice, aunque se escape, yo la voy a conseguir, y finalmente es un rayo de luna, ¿no? Que es como... Y entonces, Es Beckett un rayo de luna, perdón, es un rayo de luna. Ella se convierte en un rayo de luna, es que no la conozco la no, leyenda. que la ve de noche y lo que está Ah, vale. persiguiendo en realidad es el reflejo de la luna, ¿no? Cree que es un vestido blanco, ¿no? Vale, Pero que vale, el vale. caballero dice, me da igual que huya de mí, ¿no? Y Vale, vale, vale. yo es algo que de joven me parecía todo muy poético, muy romántico, muy bonito, y cuando lo he leído de mayor con algo de perspectiva de género, es terrorífico, ¿no? Porque Claro, 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 claro. Pero ¿y esa leyenda es de Soria o es de Beckett? Es de Soria. es de Becker Ah, es de Beckett, y, vale. Vale. pero se desarrolla, ¿no? Y recuerdo que mi padre, cuando ya finalmente fuimos a Soria juntos, recuerdo que mi padre me señalaba, ¿no? Aquí es donde la ve por primera vez, la persigue corriendo por aquí, sube por aquí persiguiendo a la dama, que luego es el rayo de luna, ¿no? Entonces es un espacio para mí muy mítico. ¿Y El, a qué edad fuiste? ¿Fuiste finalmente con tu padre allí? pues yo creo, yo ya estaba estudiando filología, debía tener pues 20 años o algo Hasta así. entonces no, porque no había una abuela ahí en Soria ni nada, o sea, no había nada. No, ¿Pero era que se había venido toda la familia o que habían fallecido ya? no, vino toda la familia. Mi abuela era una maestra de la República Vale. y Y entonces, entonces emigraron todos en una situación de bastante pobreza y tal, y emigraron todos a ¿y Cataluña. ¿Y esa cosa de ir a Soria luego con tu padre ya a la universidad es porque había que ir o es porque tu padre decide darte el capricho de enseñarte eso? Es porque tú se lo habías pedido, digamos. Sí, yo y mi hermana se la habíamos pedido en repetidas ocasiones, sí. Y aparte de esta leyenda, ¿recuerdas algo de bueno, de ese descubrimiento, de ese entrar en una tierra mítica? ¿Recuerdas otra circunstancia que fuera como muy emotiva para ti o para vosotras o para todos? Bueno, el parador que se llama Leonor, ¿no? O sea, hay todo ese imaginario de Machado también, que para mí fue un poeta muy importante cuando, ¿no? Pues en la adolescencia lo leía mucho. Y sobre todo ese paseo en la Ribera del Duero, ¿no? Para mí, sí. Vale. Oye, ¿los primeros libros serían estos o hay algún libro que te hizo escritora o que te hizo lectora de un modo más potente que estos? ¿O estos son los libros de tus inicios como lectora? Yo creo que son estos, sí. Estoy pensando a ver algún libro así. Y luego ya, ¿no? Por ejemplo, para mí Vila Matas fue, o sea, fue fundamental, ¿no? Pero ya era lectora, entonces, pero ya fue fundamental un poco por mis obsesiones lectoras de la edad adulta, ¿no? Vale, Pero yo creo que son un poco estos, sí. vale. Oye, ¿has robado alguna vez un libro? No, ¿Nunca has robado un libro? no, libro no. ¿El libro no? ¿Qué otra cosa sí? Si no, No, no sé, quiero meter un jaleo, ¿eh? a lo mejor algún CD, alguna gamberrada de estas, pero libro no, ¿eh? Fíjate. Libro no. Bueno, No. y oye, ¿tienes alguna imagen de ti misma vinculada a la lectura de cuando eres pequeña? O sea, yo cuando pienso en mí de pequeño, vinculado al mundo de las letras, me acuerdo siempre de muy pequeño, sentado en un escritorio de un sitio donde veraneábamos, que yo disfrutaba mucho con un boli y un papel ahí. ¿Tú tienes alguna imagen que digas, yo me acuerdo en la playa leyendo, no sé, o alguna imagen de ti misma como persona ya vinculada a las letras? De un poco mayor, en el instituto, con Sí, 2 lecturas obligatorias, me recuerdo llorando desconsolada, que una fue Requiem por un campesino español, de Sender, y sí, la otra, que no puedo ni pensarlo, y yo vivo al lado además de la Plaza del Diamant, es esa escena donde, donde la culumeta grita en medio de la Plaza del Diamant. O sea, eso lo sí. tengo, y que dice que li surt una miqueta de no res. O sea, eso lo tengo, y de llorar un desconsuelo brutal. Fueron como las 2 primeras lecturas que realmente me removieron en el sentido ese, ¿no? Y de dejarme destrozada. Claro, porque lo anterior era Beckett y Machado, que de alguna forma son, bueno, son poetas, aunque Beckett, las leyendas y tal, pero claro, de narrativa serían estos dos libros, los dos libros que te rompen o que te hacen cambiar un poco la idea de la literatura. Sí, luego hubo lecturas que disfruté muchísimo. Recuerdo Mecanoscrit del Segon Origen, que de Pedrolo, que también fue
¿no? Una lectura que disfruté mucho, pero el descubrir también el poder destructivo de la literatura para hundirte y dejarte en la nada más absoluta, bueno, en la nada no, en la tristeza más absoluta, yo creo fue La Plaza del Diamant y Requiem por un campesino español. Vale, pero estas son lecturas, pero no tienes una imagen de ti misma, por lo que veo, ¿no? O sea, tengo la Haciendo imagen algo. de estar llorando desconsoladamente con estos 2 libros. Vale. Oye, en tu opinión, ¿el escritor nace o se hace? Yo es que en mi opinión todo se hace. Todo. Entonces, bueno, no sé si todo, pero, o sea, pero tampoco tengo una explicación, porque sí que creo que hay un talento ahí, ¿no? Y no sé cómo se adquiere, ese Pero, pero, talento, ¿no? pero ¿crees que hace falta tenerlo o no? Sí, pero no sé si se nace con él. La verdad es que no lo sé, ¿eh? Sí que creo que hay algo, ¿no? Difícil de explicar y difícil de, porque tú puedes haber estudiado literatura, haber acudido a clases de escritura y todo, y que haya algo ahí, ¿no? Que hay quizá un paso, puede ser a lo mejor un buen escritor, ¿no? Pero hay quizá un paso, ¿no? En eso de tener algo como único y especial, que sí que creo que requiere un talento, ¿no? Pero mi relación con el talento es muy conflictiva. Entonces, Muy, en general. muy conflictiva. Bueno, porque cuando hablamos de talento parece que estamos hablando de algo innato, ¿no? Y Ya. muchas veces lo innato es injusto de por sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y Totalmente entonces injusto, ahí pero tengo como contradicciones que no sé, pero es verdad que hay gente que tiene una buena voz cantando y hay gente que no, ¿no? Y a mí me encantaría saber cantar y tener voz y no la tengo, eso es así, ¿no? Pero no sé, la verdad es que no lo sé y creo que tampoco nadie lo puede demostrar de una forma. ¿Tú qué opinas, Álvaro? ¿Te puedo no, no, preguntar yo a ti o no? no, no puede ser. Las reglas del juego no son esas. Es que no lo sé, o sea, me No, no, encantaría. no hay que saberlo, o sea, simplemente es, bueno, ¿qué opinas? ¿No? No hay que dar, no hay que sembrar, no hay que plantar una tesis aquí, no te preocupes. No lo sé, me gustaría que fuera algo que se pueda adquirir, ¿no? A través del esfuerzo, del trabajo, pero no estoy segura que sea así, ¿no? Porque sí que es verdad que hay, al menos los escritores y las escritoras que a mí me gustan, tienen un destello, tienen un algo ahí que yo creo que no se enseña, ¿no? Se acompaña y se puede reforzar y se puede, eso sí, ¿no? Pero no sé hasta qué punto se puede adquirir de la nada. Oye, ¿algún consejo para ti misma cuando eras más joven? O sea, si tuvieras un encuentro contigo misma respecto al mundo de las letras, ¿algún consejo no ya respecto al mundo de la literatura concretamente, sino respecto al mundo de las letras, incluso respecto al mundo editorial? ¿Algún consejo a ti misma si te encontraras cuando eras ventañera o menos? No lo sé. Mira, yo saqué el libro a la vez que Alana Portero. Y aunque Alana había escrito poesía y algo de teatro, era su primera novela o, quiero decir, un libro más ¿no? De narrativa, dijéramos, ¿no? Y las dos coincidimos, porque tenemos la misma edad, más o menos, o un año de diferencia o algo así, ¿no? Y las dos coincidimos que hasta que no lo vimos claro no lo hicimos y que estábamos contentas de haberlo hecho así, ¿no? Que a lo mejor nos podríamos haber forzado, porque es verdad que eres editor, te gusta la literatura, te gusta escribir, oye, pues escribe un libro, ¿no? Y que no lo hicimos y que yo creo que hay que perder un poco el miedo. El mercado laboral es otro tema, que ojalá se pierda también eso, ¿no? Pero que hay que perder un poco el miedo que se nos haga tarde, ¿no? Yo recuerdo que cuando empecé en el mundo editorial, mm, ser un escritor joven era, ya tenías un argumento ahí de marketing, de crítica, ¿no? Y era algo como que se perseguía, ¿no? Que yo a veces pensaba, es que al final acabaremos publicando a escritores de 14 años, ¿no? Pues tiene 18, tiene 19, tiene tal, ¿no? Y parece que nos estamos quitando esto un poco de encima, ¿no? De que está muy bien, ¿eh? La gente que empieza a escribir joven, y es maravilloso, pero que hay gente que a lo mejor, y que eso no quiere decir que. Entonces, esa tiranía el otro día escuchaba el podcast de Grandes Infelices de Margarit Duras, ¿no? Y ponían como unas citas de que ella decía que a los 18 años para ella ya era tarde para todo, ¿no? Y me Claro. pareció muy significativo porque yo he tenido este sentimiento también, que iba tarde a todo en la vida, ¿no? Y, y es algo como que nos imponemos mucho, este miedo a la edad, a que a los 40 años ya está, lo que no hayas hecho. Otra cosa es el mercado laboral, que sigue privilegiando, ¿no? La juventud por encima a lo mejor de la experiencia y otras cosas, ¿no?
Pero sí que me quitaría esos complejos de que el tiempo se me pasa y ese sentimiento de que a los 18 años ya me sentía que iba tarde a todo. Oye, pues Mar, yo no sé si hay algo respecto a tus posibles epifanías o tus posibles acercamientos literarios en tu infancia o juventud de lo que no habíamos hablado y que creas imprescindible para entender tu camino. Hay una cosa que a mí de adolescente me gustaban mucho los místicos y las místicas, ¿no? Los Ah, leía amiga. bastante. Porque creo que tienen un punto de rebeldía, de una cosa como muy extrema que conecta con la adolescencia, que eso también fueron como unas lecturas muy habituales, ¿no? Y me sentía como un poco comprendida con esta gente tan extrema, ¿no? Em, y eso fue algo que me acompañó y aún me queda, como que los leo. Yo, por ejemplo, que no soy religiosa, pero en cambio hay todo un imaginario católico cristiano que me llegó a través de los místicos, que en los libros me interesan mucho. Por ejemplo, una lectura que para mí fue fundamental siendo atea fue la Biblia, ¿no? Y eso también es un imaginario que estaba muy presente en mi Pero adolescencia. aunque no sea religiosa, la formación es religiosa, o sea, colegio de monjas o algo de No, eso. Nada de eso, ¿no? Vale, vale, vale. Y entonces llegas a los místicos un poco por intuición tuya, vas llegando a ellos. sí, de repente San Francisco de Asís, toda su historia, Santa Clara, luego, por supuesto, ¿no? San Juan de la Cruz, Santa Sí. Teresa y tal. Pero había algo allí, ¿no? En ese sufrimiento adolescente, ¿no? Que, ¿no? En todos los estigmas, ¿no? Me acuerdo de San Francisco, era algo como que me fascinaba mucho porque había algo muy extremo en donde me sentía muy próxima, ¿no? Estupendo. Pues oye, Mar, te vamos a liberar, que ya te hemos asaltado la biografía y nos hemos metido donde nadie nos pedía, nos daba permiso meternos, porque somos así. No, me ha encantado. Y recordarle a la gente que Mar acaba de publicar esta cosa de tinieblas en debate en castellano y Això Tantana Bros en catalán en La Magrana y que, bueno, que ha estado con nosotros este rato explicándonos sus orígenes como escritora y que ahora ya que se ha desatado la bestia, pues a ver cuándo tenemos el siguiente libro, digamos, ahora que hemos liberado a la bestia, aunque fuera tarde, ya la hemos Total. liberado y ya está. Así que nada, muchas gracias por el tiempo regalado. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Adiós.